porque tú eres santo, 3 veces santo. Nos inclinamos delante de ti, Señor, porque tú eres Dios, porque eres el único que merece honra, gloria y alabanza. Venimos delante de tu presencia, Padre, porque tu palabra nos enseña que Cristo Jesús, tu Hijo, nos abrió ese nuevo camino hacia tu presencia. Y en su nombre, Padre, nos inclinamos para tomar, Señor, crédito de lo que Cristo hizo, Padre, y podernos acercar al trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y en esta noche, Señor, lo que te pedimos es que tú hables a nuestro corazón y a nuestra mente. Es que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe. Es que tu Santo Espíritu nos enseñe y nos recuerde cada una de tus doctrinas, Padre. Señor, gracias por las personas que estamos aquí. Tu palabra dice que cuando nos reunimos 2 o 3 en tu nombre, Señor amado, tú estás aquí, y yo lo creo con todo mi corazón, que tú estás aquí, Señor. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Tú habitas en tu pueblo mismo, Padre. Tú estás en nuestros corazones, porque somos templo del Espíritu Santo. Bendito Dios, quédate con nosotros y háblanos al corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Gracias a los hermanos de la alabanza, a quienes pido que bajen ya, por favor. Estamos en el libro de Levítico. Estamos estudiando el capítulo 9 del libro de Levítico. Hemos venido estudiando desde antes que yo me fuera a mi viaje misionero. Y estamos viendo acerca de la gloria del Señor. Ya hemos hablado acerca de la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que hizo que la gloria de Dios apareciera ante el pueblo de Israel? Si usted viene conmigo al libro de Levítico, en el capítulo 9, vamos a dar lectura a los versículos 2 al 5, dice así. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para el holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Versículo 5 en su parte final dice: entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Habían que hacer y cumplir 4 requisitos: el holocausto, la expiación, el sacrificio de paz y la ofrenda amasada con aceite. Si ellos cumplían estos 4 principios, el resultado es que la gloria de Jehová se iba a mostrar, se iba a aparecer. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Jehová? Yo no sé si aquí o allá en el norte donde estaba de mi país, enseñé acerca de cómo mostrar la gloria de Dios. Y una de las formas que vimos de mostrar y poder mostrar la gloria de Dios es muriendo cada día. ¿Qué tenemos que hacer para mostrar la gloria de Dios? Muriendo cada día. En cierta parte de la enseñanza también estuve hablando acerca del burrito con el cual Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Y la pregunta era: ¿por qué es que el Señor no escogió un caballo árabe, por ejemplo? Un imponente camello africano o un elefante, y entrar en uno de esos monturas tremendas. Imagínense un elefante. Escogió un pequeño pollino, un burrito. ¿Por qué? Para demostrar que la grandeza no está en el animal, la grandeza está en el Creador. Él es grande. Para mostrar su gloria tenemos que empequeñecernos como los burritos.
ser humildes como este animal. Y hablábamos que uno de los requisitos para mostrar la gloria de Dios es morir cada día. El Señor nos dijo, si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz cada día, ven y sígueme. Y recordamos que en la Biblia aprendemos que hay 3 cruces. La primera cruz donde Cristo murió para librarnos de la condenación del pecado y darnos salvación. La segunda cruz donde crucificamos nuestro yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo en Gálatas 2:20. Y la tercera cruz, la cruz que crucificamos el mundo, para que el mundo esté muerto para nosotros, para que el mundo no tenga incidencia sobre nosotros, para que el mundo no tenga una influencia sobre nosotros, para que el mundo no nos maneje. ¿Por qué? Porque está muerto, lo hemos crucificado. Y luego el segundo requisito para mostrar la gloria de Dios, hablamos de servir todos los días. Si no vivimos para servir, no servimos para vivir. O no, sí, no servimos para vivir, dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros no servimos al Señor, para poder servir al Señor, tenemos que tener una vida limpia delante de Dios. No podemos servir con una vida sucia, no podemos ser vasos, utensilios de honra y gloria al Señor si vivimos una vida con falta de santidad. Tenemos que vivir una vida agradable. Luego hablamos de un tercer requisito, no solamente de morir, servir, limpiarnos cada día. Limpiarnos cada día. Y pusimos el ejemplo que nosotros conocemos en las Escrituras en el momento de la Santa Cena, cuando el Señor va a lavar los pies de sus discípulos y comienza a hacerlo. En una actitud de humildad, Él comienza a lavar los pies hasta que llega donde Pedro. Y Pedro le dice, Señor, tú no me lavas a mí los pies. Y el Señor le responde, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice, entonces lávame todo. Y el Señor le responde, pues el que ya está lavado solo necesita ser lavado los pies. Y aquí tenemos un ejemplo muy importante. Nosotros hemos sido lavados por la sangre preciosa de Jesús, amén. Amén. Pero en nuestro diario caminar sobre este mundo nos ensuciamos nuestros pies espirituales. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos todos los días, lavarnos constantemente, limpiarnos constantemente. Si queremos mostrar la gloria de Dios, tenemos que tener una vida transparente, una vida limpia, una vida diáfana, una vida que proyecte la gloria del Señor. El primer requisito era morir cada día. El segundo requisito era servir cada día. El tercer requisito era lavarse cada día. El cuarto requisito era oler cada día a Jesús. Nuestra vida tiene que oler cada día a Jesús. Imagínense, cuando venimos de trabajar arduamente, sea en el campo, sea en la construcción, imagínense, tenemos que andar así sin levantar los brazos, ¿verdad? Peligroso, ¿no? Alguien dijo, usted usa desodorante Blancanieves y los 7 enanitos, y un enanito se le ha muerto, dice, por eso huele así, ¿verdad? Y entonces andamos así, ¿por qué? Pues tenemos que lavarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que oler a Jesús. Y usamos ese pasaje de Levítico, cuando el sacerdote entraba con las sales aromáticas perfumadas en las manos y las colocaba en el incensario con las brasas de los carbones del altar del incienso. Y cuando el sacerdote ponía estas sales aromáticas, se levantaba una nube que lo cubría completamente y él entraba cubierto de esta nube. Y la Biblia dice, y esto lo hacían para que el sacerdote no muriera. La nube lo protegía. Esa nube es Cristo. Yo me imagino que cuando el sacerdote terminaba su trabajo de oficiar todo lo que estaba haciendo adentro, salía oliendo ¿a qué? A olor fragante. Por eso Cristo es el sacrificio de olor fragante delante de Dios. Por todos estos cuadros que vemos aquí, la Biblia demanda que su vida tiene que oler a Jesús. Porque el apóstol Pablo dice que muchas veces no olemos a Jesús, no olemos a santidad, olemos a pecado, olemos a muerte, olemos a pecado sucio delante del Señor. Aquí estamos mirando el libro de Levítico capítulo 9, el versículo 5 adelante, 2 adelante, habla de 4 cosas: la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz y la ofrenda amasada con aceite. Y ya hemos visto desde un principio, las semanas antes que me fuera, la expiación es el acto por el cual
se quita el pecado mediante un sacrificio o mediante un pago que Dios había establecido. Dios en el Antiguo Testamento estableció que para poder expiar, quitar, borrar los pecados de las personas, tenía que ofrecerse un sacrificio llamado el sacrificio de expiación, donde se mataba un animal en quien se ponía supuestamente en cuadro, en figura, los pecados de la persona, y cuando este animal moría, todos los pecados quedaban expiados. Ese animal en el Nuevo Testamento es un cuadro, en el Antiguo Testamento es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, quien tuvo que morir para expiar nuestros pecados. Luego vimos el sacrificio del holocausto y hablamos acerca del sufrimiento que Cristo atravesó, porque el animal era completamente quemado. Era completamente quemado. Por eso es un cuadro del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, sufriendo las consecuencias del infierno, que es el castigo por causa del pecado. Y lo vemos a Cristo gritando en la cruz del Calvario: tengo sed, ¿no? Aquel dador de la vida hoy estaba diciendo ahí: tengo sed. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo en carne propia los mismísimos estragos del mismo infierno. En el Salmos capítulo 22 vemos este cuadro. En el versículo 14 dice este cuadro mesiánico: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en polvo de la muerte. Cristo en la cruz dice: tengo sed. El siguiente sacrificio que vimos fue el sacrificio de paz. Cuando nosotros venimos a este mundo, venimos pleitados, por así decirlo, con Dios, por causa de nuestro pecado. Vivimos en guerra con el Señor, vivimos separados. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos. Venimos como enemigos de Dios, estamos en una guerra contra Dios. Así es como llegamos a este mundo, enemistados completamente de Dios. Y si morimos en esa condición, vamos a ir por la eternidad al mismo infierno. Pero el Señor Jesucristo vino para hacer la paz con su sacrificio entre Dios y el hombre. Porque hay un solo Dios, dice el libro de Timoteo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador. Esta palabra es muy interesante, porque cuando hay pleito entre dos naciones, siempre se levanta un comité de las Naciones Unidas y dice: son los mediadores de la paz, ¿verdad? Pues ese pleito entre Cristo y el hombre por causa de su pecado, el Señor Jesucristo fue el mediador que logró la paz entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el único camino, Él es el sacrificio de la paz. Y por último, la ofrenda amasada con aceite, para enseñarnos que esta ofrenda es el Señor Jesucristo y el aceite es un cuadro del Espíritu Santo. Recuerde, está amasada, está dentro, fue ungido con el Espíritu Santo. Y esta masa era sin levadura, lo cual quiere decir que no tenía pecado. Ahora vamos a continuar con nuestro estudio del libro de capítulo 9 y vamos a mirar que no solamente era interesante lo que hemos visto acerca de estas ofrendas cuando el sacerdote comienza su ministerio, sino que en segundo punto tenemos que mirar que era necesaria una preparación. Estamos hablando de que el pueblo vio la gloria de Dios. Para poder ver la gloria de Dios, número uno, tenían que hacer un sacrificio de expiación. Luego tenían que hacer un sacrificio de holocausto. Luego un sacrificio de paz. Y por último, una ofrenda amasada con aceite. Pero era necesario una preparación en cuanto al sacerdote. Porque antes que pudiera aparecer el Señor en su gloria, el pueblo debía tener primeramente un mediador santo. El mediador en el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote, que en el Nuevo Testamento viene siendo un cuadro del Señor Jesucristo. Y este sacerdote, cuadro de Cristo en el Nuevo Testamento, tenía que hacer algunas cosas muy interesantes. Mire conmigo el versículo 7, ¿qué dice? Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por tu pueblo.
Lo que estamos mirando aquí, que este mediador santo tenía primero que hacer una expiación por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que tenía que ser sin pecado, tiene que estar limpio. Un cuadro de nuestro mediador. Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué cuando el Señor da la orden del sacrificio del holocausto en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, la ovejita o el carnerito que se escogía, iba la persona y miraba su corral? ¿Sí saben lo que es un corral, verdad? Quiero preguntar porque en mi país se dice corral, yo no sé cómo se dice en México, pero un corral donde están los animalitos, ¿verdad? ¿Sí sabes, Pedro? Ok. Entonces Pedro iba al corral a buscar al animalito. Y una vez que le echaba ojo a uno que lo miraba, que no tenía defecto, lo sacaba del corral y lo colocaba aparte para observarlo. ¿Por cuántos días? ¿Cuántos días? 3 días. 3 días Pedro tenía que observar a ese animalito. Y si en el transcurso de esos 3 días le salía algún defecto, ¿qué hacía Pedro? Iba y lo cambiaba por uno mejor. Es decir, estaban chequeando que no tuviera mancha, que no tuviera defecto, que no tuviera nada. Por eso el sumo sacerdote, para poder oficiar su trabajo de intermediario, tenía que tener sin defecto. Es decir, como es hombre, tenía que hacer una ofrenda de expiación. Y la Biblia dice en el verso 7, por sí mismo, para pedir perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque el que estaba entre Dios y el hombre tenía que ser un sacerdote limpio, tal como es el Señor Jesucristo. Note esos 3 días que Pedro observaba al carnerito, a la ovejita, que no le saliera ningún defecto, específicamente para entender que Cristo fue el holocausto perfecto. ¿Cuánto tiempo observaron a Cristo esperando que le saliera un defecto? 3 años, como 3 días en el Antiguo Testamento, el hombre miraba si no le salía un defecto a ese animal para el sacrificio. ¿Por qué? Porque es un cuadro del Señor Jesucristo, sin pecado. Se hizo pecado por nosotros, pero Él fue sin pecado. Cristo es nuestro sacerdote, constituido por Dios a favor de los hombres. Por eso es que el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ser un mediador santo, se tenía que limpiar primero a sí mismo, porque es un cuadro de nuestro Señor y Salvador Jesús. Mire Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Cristo, versículo 1, dice, porque todo sumo sacerdote, recuerde nuevamente, los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento son cuadros ¿de quién? De Cristo, nuestro sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El Señor reconocía que esta persona que oficiaba como sumo sacerdote era un hombre que también tenía pecado. Y al limpiarse representaba precisamente lo que significa Cristo, el sacrificio del Señor sin pecado. Porque este sacrificio tenía que ser un sacrificio perfecto. No es sin un debido significado que los 4 sacrificios especiales que mencionamos fueran ofrecidos aquel día en que el Señor iba a aparecer. ¿Cuáles eran esos sacrificios? La expiación, holocausto, ofrenda de paz y ofrenda de harina amasada con aceite. Porque estos 4 sacrificios representan el sacrificio ¿de quién? De Cristo. Y ante el sacrificio de Cristo viene o aparece la gloria del Señor. Porque la gloria de Dios únicamente puede ser revelada a los que tienen una verdadera apreciación de los padecimientos del Salvador. ¿Cómo podemos mostrar la gloria de Dios? Siendo como Cristo, siendo esa expiación, siendo ese holocausto, siendo esa ofrenda de paz, es decir, limpiando nuestras vidas. Podremos hacer exactamente lo que hacía el sumo sacerdote. Representaba un cuadro de nuestro Señor y Salvador Jesús. Usted y yo tenemos el mismo trabajo que hacer, ¿sí o no? Sí.
¿Dónde dice en las Escrituras que somos real sacerdocio? Que somos nación santa. Segunda de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 2:9, ¿verdad? Dice, porque somos real sacerdocio. Mas nosotros, ¿cómo empieza este versículo? Mas vosotros sois real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. ¿Verdad? Nosotros, de la misma manera, somos real sacerdocio, nación santa. ¿Qué quiere decir? Pablo nos dijo que Cristo vino a hacer el ministerio de la reconciliación. Y usted y yo también tenemos ese trabajo, esa misión de seguir predicando ese misterio de la reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Usted ya ha sido reconciliado con Dios? Dígame amén. Sí, amén. Pero hay muchas personas alrededor de usted que no han sido reconciliados con el Señor. ¿Y saben por qué no ha sido reconciliado con el Señor? Porque el sumo sacerdote, que es usted, no está haciendo su trabajo. Y para poder hacer su trabajo de reconciliación, usted tiene primero que limpiar su vida de pecado. Y muchas veces no somos ni hacemos el trabajo porque no tenemos una vida limpia de pecado. Por eso es que vamos a mirar que hay un resultado muy interesante. Y lo vamos a mirar recapitulado en estas palabras. Mire lo que dice el versículo 22. Cuando nosotros vivimos una vida de santidad, cuando nosotros mismos presentamos en sacrificio vivo, como Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, cuando nosotros hacemos como lo que hizo Cristo, entonces ¿cuál va a ser el resultado? Versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. ¿Qué dice? ¿Y lo qué? Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después que se hicieron estos 4 sacrificios, vino la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Aarón? Los bendijo. ¿Aarón es un cuadro de quién? Cristo. De Cristo. Cuando nosotros hacemos en nuestra vida práctica una vida sin pecado, ¿qué es lo que vamos a recibir de parte de Cristo como el sumo sacerdote? ¿Qué hizo Aarón? Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Lo primero que vamos a recibir es bendición. ¿Queremos bendición? ¿Queremos bendición? Pues limpiemos nuestra vida. Vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ser bendecidos por el mismo sumo sacerdote, quien es el Señor Jesucristo. Es decir, que esto implica la conciencia del perdón, aceptado por medio de la ofrenda, y entonces somos bendecidos. Luego lo que vemos en el versículo 23, mire conmigo. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron, y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Esta será asimismo nuestra porción cuando Él aparezca. Vamos a mirar la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Mire Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un día estaremos presentados delante del Señor en gloria. Y no solamente veremos la gloria de Dios, seremos parte de la gloria de Dios. Porque dice, con la gloria venidera que en nosotros ha sido manifestada. Hemos recibido bendición. Ahora, por medio de su gran muerte expiatoria, veremos esta gloria cuando seamos cambiados y trasladados a la presencia de Dios. ¿Sabe? Este cuerpo, sujeto a enfermedad, debilidades, pecado y muerte, un día será transformado conforme al mismo cuerpo glorificado que tuvo el Señor Jesús. Mire conmigo, por favor, el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos, hablando a creyentes, mirando a cara descubierta como en un espejo
la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada día que vivimos limpiando nuestras vidas, seremos transformados de gloria en gloria hasta el momento que salgamos de este mundo y seremos presentados delante de Dios en su gloria. Amén. Y es lo que dice Romanos, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Luego miramos la tercera palabra en el versículo 4. Dice, y salió fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Salió fuego y consumió el sacrificio. Este fuego que cae y consume el sacrificio es un cuadro del juicio de Dios, que cayó sobre la persona de Jesús. Por eso es que cuando nosotros venimos a Jesús y por así decirlo nos escondemos en Cristo, el juicio no cae sobre nosotros, sino cae sobre Jesús. Ya cayó sobre Cristo. Él pagó por nosotros. Ese fuego que cae es fuego consumidor, fuego de juicio contra el holocausto, contra el animal que es sacrificado. De la misma manera como el Señor cargó todos los pecados nuestros en el Señor Jesucristo y Él tuvo que morir en este juicio. Este fuego consumidor, saliendo en presencia del pueblo, sugiere el terrible juicio de Dios, sea que caiga sobre el altar o sobre el pecador, como somos nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, el Dios de la gloria, es asimismo un fuego consumidor. Muchas veces hablamos de Dios y usted escucha hablar a las personas de Dios. Dios es amor, sí, pero también Dios es juicio abrazador. Y un día el Señor va a traer juicio sobre esta humanidad. Mire Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El fuego en la Biblia también es juicio, no olvide. Y muchas veces hay alabanzas como esas que a veces canta alguien y dice, manda fuego Señor, y que no sé qué más dice esta alabanza, pero estamos pidiendo, manda y revístenos con tu poder, etcétera, ¿no? Pero el fuego en la Biblia es fuego de juicio consumidor. La cuarta palabra que vamos a mirar esta tarde antes de terminar. La primera que hemos visto, ¿cuál es? Bendición. La segunda, la gloria de Dios. La tercera, juicio. Y la cuarta, adoración. Mire el versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Adoración. Adorar al Señor. Nota algo bien interesante. Aquí está hablando de alabar. Alabar, adorar, se postraron, se dieron. ¿Cuándo alabaron a Dios? ¿Cuándo alabaron? Cuando vieron la gloria. ¿Y cuándo vieron la gloria? Cuando empezaron a limpiar sus vidas. Muchas veces queremos nosotros alabar, adorar a Dios y no tenemos una vida limpia, una vida pía, como hablábamos esta tarde en el discipulado 1. Una vida piadosa. Cuidado, porque esa no es una verdadera alabanza ni adoración. ¿Qué podría ser más apropiado? Al manifestarse la gloria de su poder, solo podemos postrarnos sobre nuestros rostros y adorar. Cuando vemos la gloria del Señor, cuando vemos la manifestación de Dios, cuando una alma, producto del mensaje del Señor, viene a los pies de Cristo, ¿qué estamos viendo? La gloria de Dios, el poder de Dios. Y qué satisfacción más grande cuando vemos la gloria del Señor. La justicia del Señor se hace patente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y ese agradecimiento nos conduce al clamor de la alabanza hacia el Señor, postrando nuestros corazones delante de Él. Mire, Segunda de Crónicas, capítulo 7. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Aquí hay una enseñanza muy hermosa. Salomón
tuvo el privilegio de construir el templo del Señor. Y ciertamente los historiadores y teólogos dicen que fue uno de los templos más hermosos que existieron. Era una belleza arquitectónica, era algo esplendoroso. Pero Salomón se percató de algo, que en medio de ese esplendor, de todos los elementos que se habían utilizado para la construcción de este templo, le faltaba algo. Le faltaba el toque importante. Y ese algo que le faltaba a ese templo era la presencia de Dios, era la gloria de Dios. Usted tiene un templo, se llama su corazón, su vida, porque la Biblia dice que nosotros somos templo de Dios. Pero a ese templo que somos nosotros muchas veces nos falta ese toque especial, la presencia de Dios, nada menos. Nada menos que la presencia del Señor. Y entonces Salomón se dio cuenta de que de nada servía toda la belleza que había en el templo. De nada servía lo costoso que había sido construir ese templo, el mármol, las joyas, el oro, la plata, las telas preciosas. De nada servía todo lo que había costado si la gloria de Dios no estaba ahí. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. De nada sirve que usted sea un creyente y que venga y que haga y hace y estudia y es decir, participa de algún ministerio y da su ofrenda, da sus diezmos. De nada sirve eso si la gloria de Dios no está en sus vidas. Si la presencia del Señor realmente no inunda su vida. Mire 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Cuando Salomón terminó de orar, dedicando el templo, por supuesto, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó el templo. Note algo bien interesante. No dice la gloria de Jehová llegó, no, llenó todo el templo. Los sacerdotes no pudieron entrar en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Todos los hijos de Israel vieron descender el fuego y la gloria de Jehová sobre el templo y se postraron con el rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y dieron gracias a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Como creyentes, hermanos, como creyentes debemos anhelar ver la gloria de Dios. Y no solamente verla, sentirla, sino proyectar la gloria de Dios. Para proyectar la gloria de Dios, número uno, tenemos que morir a nosotros, morir a nuestra carnalidad, morir a nuestro orgullo, morir a nuestros deseos y pasiones, morir a nuestros planes, morir completamente. Cada día, el apóstol Pablo dijo, hermanos, ciertamente cada día muero. Juan el Bautista dijo, es necesario que muera yo, que mengue yo, para que Él resalte. Morir cada día. Lo segundo, para mostrar la gloria de Dios, ¿qué tengo que hacer? Limpiarme o servir, cada día. ¿Qué tengo que hacer? Servir cada día. A veces servimos un día a la semana o 2 veces a la semana, pero cada día es el llamado del Señor. Número 3, para mostrar la gloria de Dios, tengo que limpiarme cada día, porque si yo no vivo una vida de santidad, no sirvo para servir. Y por último, oler a Jesús cada día. No con olor a muerte, sino con olor de ese sacrificio fragante delante de Dios. ¿Cómo es su vida? ¿Realmente es un sacrificio de olor fragante delante de Dios? ¿Es un sacrificio que agrada al Señor lo que usted hace por Él? Aquí en el libro de Levítico podemos entender muchas lecciones prácticas sacadas desde el Antiguo Testamento y aplicadas bajo ese concepto de que son cuadros y figuras que representan verdades espirituales. Hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.